Miren, me voy a tomar la desubicación de plantear esta intervención casi como una clase de ciencia política, ¿sí? Porque quiero no solamente tratar de vender un libro, sino de comunicar su contenido o por lo menos brindar algunas pistas para poder abordar bien la lectura. Yo no voy a hablar evidentemente de los 6 capítulos del libro, voy a hablar un poco del primero y un poquito del último. Es decir, voy a tratar de conceptualizar la batalla cultural y voy a tratar de aplicar eso a un fenómeno que entiendo que está surgiendo en muchos lugares del mundo y que podemos ponerle el nombre que ustedes quieran ponerle, pero yo le puse nueva derecha. Eso está frente a discusión, yo no tengo problema. A mí me importa describir el fenómeno. Claro, yo desde el año 2013 más o menos empecé a notar que muchos sectores de lo que podríamos llamar las derechas, porque no existe la derecha ni existe la izquierda, existen las izquierdas y las derechas, ocurría que empezaban las derechas a hablar de batallas culturales. Teníamos a los libertarios hablando de batalla cultural. Teníamos a sectores conservadores hablando de batalla cultural, sectores patriotas hablando de batalla cultural, los tradicionalistas hablando de batalla cultural. Y yo me preguntaba, está excelente el término, es gramsciano además, y uno tiene que aprender de aquellos que aprendieron de su propia derrota, porque Gramsci fue un pensador del fracaso, igual que la Escuela de Frankfurt fueron pensadores del fracaso, y si nosotros hemos fracasado, como yo coincido con el diagnóstico de Javier, hemos fracasado, pero la política es una dimensión contingente, es decir, las cosas pueden cambiar. Es la dimensión contingente más notable de la vida humana. Las cosas pueden cambiar. El problema es, hay que hacer algo para que cambien. Entonces, cuando los pensadores marxistas empiezan a fracasar, ahí nomás, por ejemplo, cambian su estrategia y elaboran conceptos. Porque el concepto te permite pensar. El hombre es un animal que piensa a través de las palabras y las palabras son fundamentales. Ahora, yo necesito saber qué significan esas palabras para saber qué estoy haciendo. ¿Qué significa la batalla cultural? Imagínense ustedes que a mí me dicen, vamos a jugar al fútbol. Sí, vamos a jugar al fútbol. Llegamos todos a una cancha de fútbol. Bueno, ¿y qué es el fútbol? ¿Cómo vamos a jugar al fútbol si no sabemos qué es el fútbol? ¿Cómo vamos a dar la batalla cultural si no sabemos qué es la batalla cultural? Eso fue lo que me motivó a mí a empezar a pensar e indexar, digamos así, este libro ya en el año 2014. El título estaba puesto desde entonces, varió mucho su contenido, tuve que ir frenando su trabajo, es decir, fue un trabajo muy interrumpido, ¿sí? Son muchos años pero interrumpidos. Y después la pandemia me ayudó a liberar muchos compromisos de viajes y a acelerar y poder concluir esta obra. Yo quiero entonces empezar con 2 o 3 apuntes sobre el primer capítulo del libro que precisamente plantea el problema conceptual. Insisto, importa esto, porque sobre tu definición de batalla cultural se va a desplegar tu acción de batalla cultural. ¿Qué es? Vamos a ver, esto chicos no me está funcionando, si me pueden ayudar, si no. Igualmente esto es ilustrativo, ¿sí? ¿Qué es la batalla cultural? Amerita una definición, una caracterización de qué es la cultura. Batalla cultural son 2 términos. Ok, ¿y qué es la cultura? La cultura es un término dificilísimo pero usadísimo. Lo usamos a menudo para decir muchos tipos de cosas muy distintas entre sí. Pensamos que sabemos, pero cuando nos preguntan qué significa ya no sabemos. Eso le pasaba a San Agustín con el tiempo. San Agustín decía algo más o menos así sobre el tiempo. Cuando no me preguntan qué es el tiempo, sé que es el tiempo, pero cuando me lo preguntan, ya no lo sé. ¿Qué es el tiempo? Hablo todo el tiempo del tiempo. Tengo tiempo para esto. ¿Cuánto tiempo dura aquello? ¿Qué hago en mi tiempo libre? Todos sabemos qué es el tiempo, pero a ver, definímelo. Está difícil. Con la cultura pasa lo mismo. Yo cito un libro de Oxford donde se compilan más de 200 definiciones de cultura. Y yo me he tomado el trabajo de decir, bueno, acá hay en verdad 3 grandes acepciones, ¿sí? Vamos una y otra, por favor, si me ayudan con... A ver, ahí está. Hay 3 grandes acepciones, hay 3 grandes conjuntos de definiciones de cultura. La palabra cultura empieza a utilizarse con frecuencia en el marco de la filosofía ilustrada. Estamos hablando del siglo XVIII. Cultura remite en ese contexto al cultivo, viene de colere.
La agricultura, ¿qué es? Es el esfuerzo que hacemos sobre la tierra para que rinda fruto. ¿Y qué es la cultura? Bueno, la cultura es el esfuerzo que hacemos sobre el espíritu humano para desarrollar sus facultades, su inteligencia, su voluntad, sus formas, su gusto. Para los ilustrados, para Kant, por ejemplo, la cultura constituía una jerarquía. Hay personas más cultas que otras, sí, porque han desarrollado mejor esas facultades, se han cultivado mejor, de la misma forma que hay una mejor cosecha que otra. Esa acepción de cultura, que ya tiene sus siglos, la seguimos usando hoy. Por ejemplo, cuando decimos Juancito es muy culto, nos imaginamos a Juancito leyéndose los libros de Javier Milei y de Nicolás Márquez, por ejemplo, ¿no? Nos imaginamos un tipo que está comprometido con el desarrollo de su inteligencia, por ejemplo. Y cuando decimos Pedrito es muy inculto, bueno, nos imaginamos a un tipo que está las 24 horas jugando al PlayStation, ¿no? Ahí, acabando su vida en un videojuego. Ahora, en el siglo XIX, ¿yo qué les quiero mostrar? Que llega hasta el día de hoy esto. En el siglo XIX, la antropología empírica va a traernos una noción muy distinta de cultura. ¿Quiénes son los antropólogos? Son esos tipos, generalmente de Europa en ese contexto, que salen a explorar sociedades primitivas, exóticas incluso. Y empiezan a ver, mirá, estos tipos tienen otros hábitos, otras costumbres, otras creencias, otro arte, otra arquitectura. Todo esto es muy distinto. Bueno, vamos a llamarle cultura a todo aquello que no depende de una herencia biológica. Todo aquello que no está dado por naturaleza y está hecho por el hombre, vamos a empezar a llamarlo cultura, y la sociología toma esa acepción de cultura. Esto hoy lo seguimos utilizando. Piensen ustedes en la ideología de género. Cuando te dicen, no, bueno, a ver, la sexualidad es una construcción cultural. ¿Qué te están diciendo? La sexualidad no tiene ninguna base biológica, sino que depende de un sistema cultural que la construye, pero la cultura es a su vez construida. Entonces, fíjense cómo esa acepción también llega a nuestro lenguaje cotidiano, sin que nos percatemos de ello. Y en tercer lugar, hay una acepción estética que refiere a los productos de la expresividad humana. Una pintura, un cuadro, un monumento, una obra de arte, una escultura, arquitectura, una pieza musical también. Imagínense ustedes que yo les digo, quiero que me lleven a un paseo cultural. Ustedes no me van a llevar a una verdulería. No me van a llevar a un centro comercial, me van a llevar, por ejemplo, a una galería de arte. Se va a sobreentender. Hay un sobreentendimiento de que yo estoy utilizando esa acepción concreta. Me van a llevar a ver a la arquitectura, la catedral, algún monumento, un paseo cultural, un museo. Entonces, fíjense cómo tenemos tres acepciones distintas, pero las utilizamos con una misma palabra. Y sin embargo, en estas tres acepciones, y esto es lo más difícil de la conferencia, si podemos superar esta dificultad, ya estamos metidos en batalla cultural. En esas tres acepciones encontramos una misma tensión constitutiva de la palabra. Hay una tensión en una palabra que nos aparece al mismo tiempo como estructurada y estructurante, como creativa y condicionante. El hombre toma conciencia, yo hago la cultura, pero la cultura hace en cierta medida al hombre. Entonces, ¿cómo se me muestra eso? Como poder. Si la cultura es un condicionamiento inevitable en tu vida, porque el hombre es un animal de cultura, pues entonces modificar la cultura modifica el comportamiento. Estamos hablando de poder. El mundo moderno descubrió eso, a diferencia del premoderno, que la cultura estaba dada automáticamente. El mundo moderno dice, esto es maleable. Yo puedo cambiar valores, yo puedo cambiar normas, yo puedo cambiar las creencias, los mitos, los ritos, la historia, y genero ¿qué? Un tipo de control social distinto. Ustedes piensen el poder en estos términos, como la probabilidad de imponer mi voluntad sobre otro. Yo aumento esa probabilidad de acuerdo al tipo de fuente de poder que yo utilice. Vamos a suponer, tengo acá un arma. Perdón, Karina, que te ponga como ejemplo, pero te tengo al frente justo. Digo, yo quiero que Karina Milei haga esto. Y Karina está desarmada. Impongo mi voluntad, aumento mi probabilidad de que Karina cumpla mi deseo de hacer X. ¿Por qué? Porque yo estoy armado y ella no. Y ella quiere conservar su vida. Yo tengo un poder armado sobre ella. O yo bien puedo decir, mira,
Karina, ¿sabes qué? Tengo acá $100.000 y quiero que hagas X. Yo estoy aumentando mi probabilidad. No digo que ella lo vaya a hacer o no, ella puede morir, por ejemplo. Vamos a suponer, por Dios, ¿no? Yo quiero que blasfeme y ella tiene mucha fe. Bueno, ella está dispuesta, digamos, yo no pude cruzar eso. No, igual una nota de color, a las valijas ya les ganamos. Yo aumento mi probabilidad de imponer mi voluntad, ¿con qué? Con dinero. Tengo poder económico. Ahora yo puedo ser más sutil y yo puedo manipular la conducta de Karina modificando su entorno cultural. La bombardeo mediáticamente, la bombardeo desde la universidad, desde los colegios, la bombardeo desde los libros, hegemonizo la cultura, cambié su condición cultural y cambió su comportamiento. ¿Cuál es la forma más poderosa del poder? Esta última. ¿Por qué? Porque no se nota. El poder es más poderoso cuanto menos se nota. El poder es más poderoso no cuando te pone una pistola en la cabeza porque vos sabés que estás siendo oprimido. El poder es poderoso cuando no se nota, cuando te acaricia, cuando te incluye. Entonces, cuando se entiende esto, ya empieza a entenderse por qué la cultura importa tanto, porque es el mecanismo más aceitado del poder en nuestro mundo contemporáneo, para cuya estructuración depende de un hinchazón cultural sin precedente en la historia humana. Hoy todo es cultura. La cultura fluye a través de redes sociales, a través de las pantallas, a través de internet, a través de los medios de comunicación. Nunca hemos estado tan sujetos a un mundo enteramente cultural hasta tal punto que hemos negado nuestra naturaleza y queremos salvar la otra. Es paradójico. Hemos negado la naturaleza humana, pero queremos salvar la Pachamama. Queremos rendirle pleitesía a Greta Thunberg.